El rey Nabucodonosor de Babilonia se le fue el sueño por la noche y pasó un tiempo de insomnio e inquietud, porque él había tenido algún sueño que no recordaba, pero le provocó inquietudes y angustias en la noche. Eso le hizo que no pudiera dormir. Entonces, como un hombre de extraordinario poder, llamó a la gente más inteligente, la gente con más conocimiento, los mejores consejeros, magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Si esto tuviéramos que traducirlo a nuestro lenguaje moderno, podríamos hablar de los mejores pensadores, científicos, ocultistas, filósofos. Llamó a los mejores consejeros. Y entonces, claro, ¿qué le dijeron los consejeros? Cuéntanos el sueño y te decimos lo que significa. Y Nabucodonosor le dice, lo he olvidado. Pero como vosotros no me digáis cuál es el sueño y lo que significa, que sepáis que os voy a matar y a destruir vuestros enseres. Pero, si me decís qué sueño he tenido, ya que sabéis tanto, si me decís lo que he soñado y lo que significa, entonces os voy a dar todo tipo de regalos, de dones, de honra, de favores. Dice, porque claro, si yo os digo el sueño, por la amenaza que acabo de hacer, así vais ganando tiempo y me vais preparando una mentira. Yo os digo el sueño y ustedes me contáis cualquier milonga para que yo me la crea. Obviamente estoy parafraseando en plata. ¿Qué le responden estos consejeros de gobierno? Es que no hay nadie en la tierra, en el mundo no existe una sola persona que tenga posibilidad de decirle al rey esto. Además, ¿alguna vez ha habido algún rey o algún gobernante que haya pedido algo de esta manera? ¿Quién ha pedido eso? ¿A quién se le ocurre pedir eso? Solamente los dioses, así le responden a Nabucodonosor, ahora mismo voy por el versículo 11. Solamente los dioses que no viven entre los hombres son los que pueden revelar esto. Estos consejeros eran creyentes en dioses paganos, por no decir seres caídos. Y si no todos ellos, algunos de ellos probablemente tenían conocimientos ocultistas. Entonces, al rey no le gusta esta respuesta y entonces manda a matar a todos los sabios de Babilonia. Se publica un edicto real para que fuesen matados todos los sabios. Y resulta que entre estos sabios estaban Daniel y sus compañeros. Así que coge el capitán de Nabucodonosor, que se llamaba Arioc, y cuando va a buscar a Daniel para matarle, Daniel habla con el rey, con el capitán. Daniel habla con el capitán. Y esto es interesante, hermanos. Daniel y sus amigos formaban parte de los sabios, de los consejeros sabios que tenía Nabucodonosor, porque habían sido puestos aparte e instruidos para esto, y Nabucodonosor no halló en su momento, en el capítulo anterior lo tenemos, gente con una sabiduría como la de Daniel y sus compañeros. Pero cuando Arioc, el capitán de Nabucodonosor, va a buscar a Daniel y a sus compañeros, Daniel tiene que preguntar, ¿esto a qué viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Daniel no sabía nada de esto? Aunque Daniel y sus compañeros fuesen de los consejeros de Nabucodonosor, pero es bastante evidente que, ya que hay jóvenes aquí, lo digo en términos más coloquiales, las junteras de Daniel y sus compañeros no eran estos ocultistas, adoradores de los dioses paganos caídos.
Estas no eran las compañías de Daniel y sus compañeros. Por eso ellos no estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo ahí. Y esto es interesante, hermanos. A veces cuando vemos, Daniel es uno de los personajes más especiales de la Escritura. Muy pocos personajes bíblicos no se menciona ningún pecado ni nada negativo de ellos. Uno de ellos es José, otro de ellos es Daniel. No se habla de ningún tipo de pecado suyo. Pero Daniel era humano. Hermanos, puestos en el papel de Daniel, imagina, él está cautivo en Babilonia, tiene un buen lugar allí, y de buenas a primeras vienen a buscarlo para matarle a él y a los demás. ¿Esto qué es? ¿A cuento de qué? Eso es como para angustiar a quien sea. Una cosa es saber que te van a capturar y que vienen a por ti y te han avisado, y otra cosa es que tú estés tranquilo y te estés enterando sobre la marcha. De buenas a primeras te encuentras el capitán, el rey al cual tú sirves y que eres funcionario de ese reino y te tienen como un sabio, te han puesto ahí y ahora te encuentras el capitán que viene a prenderte para matarte. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? A veces nos ponemos en modo superhéroes de la fe y pensamos que no eran humanos, pero eran humanos. Y entonces Daniel, en esa situación, quiero pensar que es bastante estresante, pide tiempo. Dice que habló sabia y prudentemente a este capitán y le pide tiempo. Y le pregunta que por qué. ¿Esto a cuento de qué? ¿Y por qué con tanta prisa? Y entonces este capitán le dijo lo que había ocurrido. Y esto es importante, hermanos. Hay veces que Dios da sabiduría y prudencia en tiempos de estrés y de angustia a sus hijos. No tengo tiempo para meterme en esto, pero os invito, porque creo yo que está en YouTube, a ver una experiencia que tuvo nuestro hermano Paul Washer. Algunos de vosotros que estáis aquí lo conocéis, cuando en un país en Latinoamérica estaba en un coche y estaban procurando hacerle algo malo. Y Dios, él se dio cuenta que estaba en una situación de extremo peligro. Pero Dios le dio sabiduría para responder con palabras teniendo en cuenta lo que es Dios y la vida espiritual. De tal manera que causó temor en la persona que le quería hacer daño. Hay veces, hermanos, que llegamos a estar en situaciones comprometidas, pero en ese momento el Señor, el Espíritu Santo, te da una palabra o algo que cambia la situación. Así que Daniel aquí consigue, en sabiduría de lo alto, ganar tiempo. Y dicho esto, hermanos, Daniel se compromete en fe a mostrar la interpretación de un imposible. Ponte en este lugar. Tu vida, la de tus compañeros y la del resto de sabios y consejeros del rey depende de un imposible. ¿Tú te imaginas que alguien te diga, he tenido un sueño? Ya no me acuerdo. Si no me dices qué sueño he tenido y lo que significa, te mato a ti, te quito todo y todo lo tuyo se destruye. Por favor. Sí, eso es. Y Daniel se compromete a eso. Y dice que hizo saber a Ananías, Misael y Azarías cómo estaba la cosa. Hermanos, Daniel no buscó a Dios en una situación de angustia él solo. Daniel buscó a estos compañeros porque les afectaba el edicto directamente, pero no solamente eran compañeros, vamos a decir, laborales, no solamente eran compañeros de trabajo, no solamente habían sido compañeros de estudio en el instituto, lo digo un poco en términos jocosos, pero habían sido instruidos juntos. Eran compañeros de caminar en el Señor en rectitud. Antes hemos cantado, no he visto justo sin respuesta. Daniel era un justo. Cuando la Biblia dice que alguien era justo, no quiere decir que se puede salvar porque es demasiado bueno. Cuando la Biblia dice que alguien es justo, se está refiriendo a alguien que ha puesto en su corazón el intento de querer andar en su vida teniendo en cuenta a Dios. Que no es poco, ¿eh? No es poco, y eso es algo que uno tiene que plantearse todos los días. Pues Daniel
va a orar con sus compañeros, no solamente de trabajo o de, vamos a decir, de adolescencia, sino que eran compañeros también de tener un mismo propósito en el corazón, de buscar al Señor y de andar como el Señor quiere, de temer a Dios. Y esto es precioso, hermano. Y cuando yo veo aquí niños y jóvenes, pienso, no seáis solamente compañeros de pasar buenos ratos juntos, que haciéndolo en condiciones, Dios se agrada, como dice Eclesiastés, disfrutar de la vida y de los caminos, de las cosas que tengáis en el corazón, teniendo en cuenta que Dios juzgará también esas cosas, pero disfrutad en el Señor. Pero sed compañeros también de animaros unos a otros en querer temer a Dios, y más en los tiempos que estamos viviendo, que guarda relación con lo que vamos a ver después. Y una cosa más, hermano, y sigo adelante, porque quiero pararme en algunas cositas de esta historia. Cuando una situación es comprometida, desesperada, y uno tiene que buscar al Señor, no es igual clamar a Dios en angustia uno solo que en compañía. No es igual las lágrimas en soledad que las lágrimas en compañía. Es la diferencia en que unas lágrimas puedan ser angustiosas o terapéuticas. Buscar a Dios en compañía en situaciones de angustia, en personas que pueden estar sufriendo lo mismo o en personas que te aman de verdad y que se hacen un corazón contigo para buscar a Dios en humillación, en situaciones que no puedes controlar. Eso ayuda en la fe y eso es terapéutico también para que el alma no se autoengañe. Y sigo adelante. Así que iban a pedir misericordia al Dios del cielo, porque esto era un misterio que humanamente era imposible. Y se me viene a la mente, hermanos, cómo cuando se ora por situaciones complicadas, como iglesia, como congregación, hermanos que están implicados, el Señor responde, y a veces de formas especiales. Un caso lo tenemos en el capítulo 12 de Hechos, cuando el apóstol Pedro estaba preso y la iglesia en casa de la madre de Juan Marcos estaban orando. Estaban orando. Y ese ángel fue a sacarlo de allí, se le cayeron las cadenas y apareció. Y Pedro apareció allí. Cuando la iglesia ora, de verdad, de corazón, y pidiendo no para gastar los deleites, porque la libertad de Pedro no era una cuestión simplemente de bienestar físico para Pedro. Era una cuestión de aprender de un apóstol de Jesucristo y era cuestión también de edificación de la iglesia. Y pensaba una cosa, cuando Daniel y sus compañeros iban a orar por esta situación, iban a clamar por justicia, porque era algo injusto. Aquí se está orando sobre una base de justicia. No he hecho nada, vienen para acabar con nuestra vida. Vamos a pedir misericordia al Dios de justicia. No es una oración de me meto yo mismo en berenjenales y cuando estoy recogiendo lo que he sembrado, Señor, ayúdame. No es una situación de ese tipo. No es una situación de hago cosas mal y ahora me vienen las consecuencias a ver si el Señor me ayuda. Es una situación de injusticia y de angustia. En una visión de noche, a Daniel se le revela el secreto que había soñado Nabucodonosor y qué significaba. Y Daniel, al recibir esta revelación, dice que bendijo a Dios, al Dios del cielo. Y fijaos qué reconoce Dios, cómo bendice Daniel a Dios en su oración. Dice, bendito el nombre de Dios. Suyos son el poder y la sabiduría. Y ahora reconoce por qué tiene todo el poder y toda la sabiduría de Dios. Él muda los tiempos, las edades, quita y pone reyes. Es decir, no hay nada. No hay ninguna autoridad ni ninguna temporalidad que pueda estar por encima de lo que Dios permita o no. Y dice, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No me voy a entretener mucho aquí, hermanos, pero hay detalles que tiene la Escritura que a mí me conmueven. No es exactamente lo mismo ser sabio
que tener ciencia. La ciencia es a los entendidos. Alguien que tiene ciencia es alguien que es capaz de entender cómo son y cómo funcionan las cosas. Una persona sabia es una persona que sabe tomar las decisiones y conducirse con rectitud, equilibrio y con un peso justo en las cosas. Cuando digo un peso justo me refiero a una mesura, a una sobriedad. No siempre es lo mismo. Ni las palabras en original son exactamente la misma. Hay personas que no son las más inteligentes, pero tienen sabiduría para vivir. Y hay personas que son muy inteligentes, pero las decisiones que toman en su vida no siempre son sabias. Aquí están representadas las dos cosas, sabiduría e inteligencia. Hay personas que Dios les da las dos cosas y son personas especiales. Pero dice Proverbios que los que siguen la palabra y el consejo de Dios, Él da sabiduría al simple y al sencillo. A lo mejor tú a veces te sientes torpe. Yo hay veces que me siento torpe en las cosas. Pero si Dios en misericordia nos da sabiduría, aún en nuestra torpeza podemos vivir en paz y con conocimiento. Daniel reconoce que él revela lo profundo y lo escondido. Sabe lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y ahora un detalle, hermanos. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres. Esto es tremendo, hermanos. Daniel no era un místico que un día dijo, voy a buscar a Dios y lo encontró. Daniel era alguien que fue educado e instruido en el único Dios verdadero. Él era consciente que la fe que traía venía de muy atrás, pero yo meditando sobre estos pasajes, hermano, digo, no se nos dice nada. Pero ¿cómo serían los padres de Daniel? Han sido. Sabemos que Timoteo fue instruido por su mamá y por su abuela. Y eso tuvo peso, de tal manera que la mamá y la abuela de Timoteo, hicieron de Timoteo un colaborador del apóstol Pablo. ¿Cómo habrán sido los padres y abuelos de Daniel? No lo sabemos. Yo tengo la sensación, hermanos, de que él fue instruido en su casa. Y esto es importante, hermanos. Esto es muy importante. Que nuestros hijos, aunque Dios pueda darle la oportunidad y necesitan una experiencia personal con el Señor, pero que ellos reconozcan que no es solamente un Dios personal, sino que es el Dios de mis padres. El Dios de mis padres. Cuando un hijo reconoce que Dios es el Dios de sus padres, es no porque los padres han sido religiosos, sino porque ha visto que sus padres cuentan y temen a Dios en casa en el día a día. Y lo tienen en cuenta en sus decisiones. Y lo tienen en cuenta en sus oraciones. Y lo tienen en cuenta en su modo de vida. Yo le pido al Señor que esta sea la realidad de nuestros hijos. Que cuando ellos piensen en Dios, que si ellos buscan a Dios, que reconozcan que es el Dios de sus padres. Que no estoy buscando a Dios porque me crié en una maceta, sino porque yo he visto eso en mi casa. Y eso genera identidad. Y luego hablaremos de la identidad. Cuando Daniel recibe esta revelación, habla con el capitán y le dice que avise a Nabucodonosor y que no mate a los sabios. Fijaos, hermanos, que posiblemente estos consejeros, estos agoreros, estos ocultistas no se lo merecían. Pero la bendición y la respuesta de Dios para Daniel y sus compañeros también fue un regalo y una bendición para estos sabios y para estos consejeros de Nabucodonosor que iban a ser muertos también. Hemos pensado, hermanos, que cuando Dios tiene misericordia de nosotros personalmente, ¿eso puede salpicar a otras personas? Y este es el carácter de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Hay veces que buscar nosotros a Dios, humillarnos delante de Él y que Dios responda en nuestras vidas algo,
no solamente es una bendición de Dios personal, eso puede hacer bien a otras personas, incluso no creyentes. A lo mejor en tu trabajo o si eres empresario, hay personas que no son creyentes y Dios te está bendiciendo. Pero esas personas indirectamente están siendo bendecidas por ti también. A veces lo que Dios nos da, no solamente para un reducto, sino también para salpicar su bendición a otras personas. Y este es el carácter de Dios. Así que, versículo 26, el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar. Aquí quería yo detenerme un rato, pero ya quiero coger la recta final. ¿Cuál era el nombre? Él se llamaba Daniel, que significa justicia de Dios o Dios es juez. Pero ¿cómo le llamaban? Fijaos, no era su nombre, era como le llamaban. Le llamaban Beltsasar, que más o menos quiere decir que el dios Bel es el que protege al rey y el que da protección. Falso. Yo quiero hacer una parada aquí, hermanos. Y no sé si por parar aquí no vaya a poder tocar el sueño, esa interpretación. Pero aquí hay algo bastante importante. Daniel, por haber propuesto en su interior, en su corazón, en su mente y en su alma, no mezclarse con las cosas de Babilonia, incluso con las buenas. Él puso un cerco en su alma para no mezclarse con el mundo, vamos a decirlo en términos que nos entendamos. Y esto generó en él una identidad que le protegió de otras cosas. Cuando tú a una persona le repites mucho una cosa, y este nombre de Beltsasar se lo pusieron cuando fue deportado, en la adolescencia. En la adolescencia, cuando una persona está formando su carácter y su identidad. Tú piensas de ti lo que piensas por lo que los demás te hacen ver de ti mismo. Espero estarme explicando bien. El cómo los demás te tratan y te llaman, eso para ti es un espejo de tu propia identidad. Y aquí había un intento de lavado de cerebro de la identidad de los jovencitos por parte de Babilonia. En este caso, en un sentido pagano. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos, porque este mundo y este sistema constantemente está repitiendo cosas para que nosotros pensemos que nuestra identidad es algo diferente a lo que realmente somos. De muchas maneras. Ciudadano, 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 ciudadano. Para que se nos meta en la cabeza que somos, nuestra identidad es pertenecer a este sistema. Pero no. ¿Qué pasa con los que, de alguna forma, yo quisiera que no fuéramos con esto, hermano? De que todos nos llamemos Daniel. ¿En qué sentido? Si Daniel significa Dios es justicia y Dios es el que juzga, eso significa reconocer la soberanía de Dios. Dicho de otra manera, significa que Jesucristo es el Señor. Y esto no se nos tiene que olvidar nunca de que esta es nuestra identidad. Que Jesucristo es el Señor. Y eso no es una palabra hecha, sino vivir siendo consciente que el Señor gobierna y que mi caminar, que mi pensamiento, que mi relación tiene que ser de sujeción a Él. Cuando eso se nos mete bien dentro, en el interior, la forma de vivir cambia. La forma de vivir cambia. El tema de la identidad, hermanos, ¿qué ocurre cuando unos padres, y yo he sido testigo de eso, le dicen a los hijos, es un inútil? Yo he visto eso, sé que es duro, pero yo he visto eso. No me lo estoy inventando. ¿Qué pasa cuando un niño le están diciendo en su entorno inútil, 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 inútil? Si eso traspasa su alma y lo asume como su identidad, no es un inútil, pero va a funcionar como un inútil. Porque va a pensar que eso es su identidad. ¿Qué pasa cuando a un niño se le hace creer que es el rey del mundo y de que el mundo entero está a su servicio y para que se cumpla su santísima voluntad? Que ese niño va a crecer con una identidad de tirano porque es lo que le están haciendo ver desde fuera. ¿Qué pasa cuando una persona en su vida
vamos a poner, ahora ya no voy a hablar de niños, es divorciada. Y se le mete en mente que su identidad, estoy divorciado, 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 divorciado. Si eres creyente, si Cristo ha tocado tu vida, si Jesucristo es tu Señor, no de palabra, sino es la intención de tu corazón, esa es tu identidad. Y coge cualquier aspecto de tu vida y ponlo a la luz de la palabra para que el Espíritu Santo te dé fortaleza. Pero esa es tu identidad. No dejes, aunque el entorno te llame de otra manera, que nada usurpe tu identidad sincera en el Señor. Tu identidad real en el Señor. Obviamente esto es un mensaje para los hijos de Dios. Porque todo cambia cuando esto se nos mete en la cabeza. ¿Quién eres tú y cómo te llaman? No dejes que tu alma se debilite para que nadie te cambie tu identidad. Y esto vale para muchos aspectos de la vida, hermano. Si eres profesor, aquí hay alguno, además de mí, no somos profesores cristianos, no. Somos hijos de Dios que en nuestra vida estamos en ese contexto. Y conforme a lo que Dios quiere, tendremos que trabajar en ese contexto y servir en ese contexto. Si eres estudiante, igual. Pero piensa que hay una identidad tuya que está aún por encima de cómo nos llamen en este mundo. Porque piensa que si has nacido de nuevo, tu eternidad está vinculada a ser un hijo de Dios. A lo que Dios llame y diga de ti. Pero en lo que yo trabaje ahora, cuando el Señor venga, eso habrá quedado atrás. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Ay, Señor, y no ha llegado la interpretación del sueño. No sé si terminar ya. No sé si terminar ya. El que diga que no se queda expuesto ahora, ¿no? 2-3 minutos rápido. Hermano, Daniel reconoce ante Nabucodonosor. Dice que en mí no hay más sabiduría que los demás. Yo tengo la interpretación, pero esto no es gracias a mí. Es porque hay, no los dioses que decían, ¿os acordáis lo que dijeron los otros consejeros? Esto no hay quien lo sepa, salvo los dioses que no viven entre los hombres. Y Daniel no habla de esos dioses. Dice, no, yo no soy más sabio que nadie. Dice, pero hay un Dios, solo uno. Un Dios en los cielos que conoce las causas, los misterios, lo que no se sabe. Y Él es el que me ha dicho a mí esta revelación, pero no porque yo sea más que los demás. A mí me lo ha dicho para que yo te lo diga a ti. Y si yo he recibido esta revelación, es para que a ti se te muestre, Rey. Eso es lo que Daniel dice. Él no se da ínsulas de nada. Él no se da méritos de nada. Yo he sido un intermediario, simplemente, porque es Dios quien trae esta revelación. En esta revelación hay una gran imagen, muy grande. Cuando dice que su gloria era sublime, el original se refiere a que era muy aparente, pero su aspecto era espantoso, terrible. Esta imagen simboliza el gobierno humano. Aparente, pero espantoso. Una cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Esta imagen fue caída, herida y destruida por una piedra que no fue cortada con mano. Es decir, una piedra que no ha sido cogida por ser humano alguno. Y que la tira y dice que esa piedra se hace un monte que llena toda la tierra. Como quiero terminar ya, Daniel le interpreta a Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía esta preocupación de que iba a ocurrir en lo porvenir y Dios se lo revela en un sueño, simbólicamente. La cabeza de oro era el propio imperio de Nabucodonosor. La mayoría de los eruditos, porque ya no lo dice el texto, cuando los brazos y el pecho, que son de plata, la mayoría coinciden en pensar que era el imperio medo-persa que vino después. El de bronce coinciden en pensar que era el imperio griego de Alejandro Magno. Y los pies de hierro, las piernas,
coinciden en pensar que es el Imperio Romano. Y paso un poco rápido y por alto esto encima. Los dedos, fijaos que no es un reino, son muchos reinos mezclados con alianzas. Un sistema que engloba muchos reinos con alianzas, que tiene parte de barro y parte de hierro. Y esto sería como para hablar largo y tendido. Si el hierro es el Imperio Romano, hay que pensar, hermanos, que la mayor parte del derecho que hay en muchos países en el mundo está basado en el derecho romano. Hay que pensar que el Imperio Romano hoy día no gobierna con espada, pero de una forma espiritual y religiosa sigue mezclado en muchos países del mundo. Y yo me aventuro a pensar, el hierro y el barro, si el barro simboliza a los seres humanos, y si el hierro fuera tecnología, y en el fondo estuviera hablando de un reino que mezcla lo biológico con lo tecnológico, simplemente lo dejo como un apunte. Hermano, en los días de estos reyes, de este último imperio, se levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, en los tiempos estos será cuando el Señor Jesús venga, pondrá fin al gobierno humano para establecer el suyo. No tengo tiempo y así voy a terminar. Cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, Nabucodonosor le corona de gloria y de honra a Daniel, pero ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Reconocer que el único Dios que era capaz de revelar esto es el Señor. Hizo que un gobernante humano reconociera quién es Dios. Y aquí pudiéramos pensar, ¿qué tipo de relación como creyentes debemos tener con los gobiernos humanos? ¿De palmadita en la espalda y vamos juntitos porque en el fondo todos queremos lo mismo, es que el mundo vaya muy bien? ¿Eso es lo que Dios nos pide como creyentes? ¿O la relación que tenemos que tener con el gobierno es hacer que reconozcan que hay alguien que gobierna por encima de ellos? Y que teman a Dios también. ¿A más de eso debemos buscar otra cosa? Es como para reflexionar, hermano. No tengo tiempo y lo dejo aquí. Pero, hermanos, sí quisiera que pensáramos algo. En lo que entiendo en las Escrituras, creo que estos pies de barro mezclados con hierro nos va a tocar a nosotros vivir y ser conscientes de cómo este imperio se expresa. La venida del Señor está cercana. ¿Qué pide Dios de nosotros si efectivamente nos tocará vivir esto? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos afianzarnos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Lo que nos llamen o como el Señor Jesucristo nos llame? Aquí lo dejo, hermanos, para no ocupar más tiempo. Que el Señor os guarde, que el Señor os llame, que el Señor nos dé nombre y que vivamos conforme al nombre que el Señor nos pone. Así sea.